¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, estamos iniciando esta transmisión de Escribir para Sanar y esperamos que se empiecen a sumar un poquito más los asistentes, aunque estoy viendo que se sumaron muchos ya de entrada. Así que bueno. Vale, muy bien. Esperamos 2 minutos, ¿no? No, ahora empezamos. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar en Flock.com. Hoy tenemos el placer de tener invitado a una autora muy prolífica e interesante, como es Silvia Cohen, que nos trae la escritura y el autoconocimiento unidos en una misma temática, como es escribir para sanar. ¿Quieres saber por qué te pasa lo que te pasa y cómo trasladar una novela? ¿Comienzas a escribir y abandonas? ¿Te gustaría practicar la escritura como autoterapia? Silvia de la Cohen es escritora e introdujo con Graphene el método de taller de escritura en España. Es autora de más de 50 libros e imparte talleres online y presenciales a nivel nacional e internacional. Y en este webinar nos guiará en cómo hacer de la escritura un viaje interior, útil tanto para saber más de uno mismo como para escribir esa novela que tal vez tenías pensada o aún ni la imaginaste. Al igual que en su curso ya publicado en Flock.com, El arte de contar historias sobre uno mismo y para publicar creatividad y oficio, Silvia nos propone escribir para sentirnos bien y encontrar la propia voz, sentir para escribir mejor y llegar a publicar el libro que llevas dentro. La duración total de la ponencia va a ser de aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo pueden ir planteando las preguntas que serán respondidas al final de la locución de Silvia. Por favor, como de costumbre, siéntanse libres de participar haciendo preguntas. Le cedo ahora la palabra a nuestra conferenciante de hoy, Silvia de la Cohen. Muchas gracias. Gracias a vos, a ti. Bueno, eh, buenas tardes a todos. No nos vemos, pero sé que están ahí. Y, y entonces les voy a contar un poco de qué va este curso vinculado a mis libros. Este curso vinculado a mis libros está pensado tanto para los que escriben desde siempre como para los que quieren empezar y no saben por dónde empezar ni cómo empezar. Tras una larga experiencia, descubrí un aspecto fundamental a la hora de escribir, que hay que abordar la escritura, así hayas escrito 5 libros o 50 o ninguno. Hay que abordarla como un viaje interior en 2 direcciones. Una de esas direcciones es la autoterapia, que se debería hacer siempre un taller de autoterapia previo a cualquier tipo de taller de ficción o no ficción. Y la otra dirección es la de la creación literaria propiamente dicha y sus recursos que todo escritor debe conocer a fondo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la autoterapia es escribir para uno mismo o sobre uno mismo. Escribir sobre uno mismo tiene que ver con la autobiografía, con la autoficción. Y en este caso, también a medida que uno escribe, se tienen que ir revelando cosas que no sabía, que no recordaba o que no se les había ocurrido de uno mismo. Si eso no pasa, es que algo está fallando, porque la actitud que hay que tomar frente a la autobiografía, quieras escribir lo que sea, contar tu vida desde que naciste o tomar un eje central, la actitud es la de indagación. Indagar para saber más de ti mismo y para escribir mejor. Y en cuanto a la creación literaria, los recursos del oficio sirven también para la vida, por eso es importante conocerlos. Porque, por ejemplo, supónganse que lo que van a escribir es una novela. Bueno, una novela tiene un protagonista y un personaje secundario.
y una serie de personajes comodín, que yo digo, que son los que cuentan, pero no tanto. Pues en la vida, este recurso te sirve para preguntarte si tú eres protagonista de tu vida, si tú eres personaje secundario, o si eres comodín o figurante, o qué eres. Y esto te da pautas de ti mismo. Por ejemplo, también uno puede tomar los objetos de una novela para compararse. Todos estos son ejercicios que yo hago en mis talleres y que dan muy buenos resultados. Por ejemplo, les pregunto, ¿con qué objeto te comparas? Pues si es con un piano es porque eres musical y armónico, pero si es con un vagón de segunda clase de un tren, es porque te sientes que te pisotean, tienes baja la autoestima. Bueno, todos los elementos que compongan una novela, todos, absolutamente todos, sirven para saber acerca de uno mismo. Baso este curso en estas cuestiones, en estas dos direcciones, porque descubrí que estas dos cuestiones me permiten desarrollar muchos temas que son los que más necesita la gente que escribe. Entonces, son muchos los que se acercan y me dicen, mira, a mí me gustaría escribir, pero no tengo el don. Y entonces es una pena, pero no puedo. Y entonces yo lo miro y le digo, pero atención, que el don se construye. El escritor se hace escribiendo. No es mágico, ni existe la inspiración, ni existen las musas. Todo eso se construye. ¿Cómo se construye? Pues escribiendo, pero espontáneamente. No desde la mente, no hay que dejar participar a la mente, sino el corazón, las entrañas, porque cuando uno tiene ganas de escribir, no tiene ganas de escribir desde la mente. La mente es precisamente la que te dice que tú no tienes el don. En cambio, si lo haces desde el corazón, desde las entrañas, te dejas fluir, bueno, asoman cosas que tú mismo no sabías de ti. Miren, yo siempre tomo un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es el de Saul Bellow, el escritor americano, que ganó el premio Nobel, y cuando ganó el premio Nobel le preguntaron, ¿y qué se siente al recibir el premio Nobel? Y él dijo, pues no lo puedo responder hasta que no lo escriba. Cuando lo escriba lo sabré. Y es así, lo que no sabes y lo escribes, el conflicto que tienes, el dolor que tienes cuando lo escribes, te da muchas respuestas. Miren, yo, por ejemplo, tenía un conflicto con mi madre. Tenía cuestiones que le reclamaba, como muchas hijas a una madre, pero mi madre murió muy joven y yo también era joven, entonces no tenía tantos recuerdos. Entonces dije, bueno, voy a escribir a ver qué me aporta la escritura. Y escribí durante, no sé, un año tranquilamente. No escribí tantas páginas, lo hacía de a poco, lo hacía sufriendo, lo hacía mirando fotos, lo hacía preguntándole a familiares, lo hacía tratando de esforzar los recuerdos. Bueno, y la escritura me iba llevando, porque las palabras te llevan, te traen ideas, te traen otras frases, y va saliendo todo fluyendo, ¿eh? Lo hacía espontáneamente. Si la mente se metía a censurarme o a decirme
esto no lo digas, o lo que fuera, ahí yo dejaba de escribir y volvía en otro momento que pudiera hacerlo en libertad. Y entonces así, después de muchas páginas, encontré la respuesta. Y esa respuesta me reconcilió con mi madre, aunque ya no estaba para decírselo, pero la respuesta me la dio la escritura. En esos días yo estaba imprimiendo las páginas que había escrito y llegó una amiga mía italiana que cada tanto me visita, María, que igual está escuchándome, y me dijo, ah, estás escribiendo sobre tu madre. ¿Y cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Y yo le contesté, haciéndome preguntas y haciendo toda clase de preguntas de las más variadas. Y ella me dijo, ah, ahora sé por dónde voy a empezar a escribir sobre mi madre. Bueno, en este sentido, el talento depende en buena medida de la libertad interior y de la constancia. La libertad interior se adquiere evitando el pudor. Yo siempre digo que para escribir no se puede ser cobarde. Esta es la lucha que tiene que encarar el que dice que no tiene el don, porque a lo mejor no tiene el don porque es pudoroso, porque no se atreve a ir hasta el fondo de las cosas, que hay que ir hasta el fondo aunque duelan. Y entonces, cuanto más vas hasta el fondo y cuanto más la escritura te aporta frases y palabras e ideas, más te conoces. Porque a mí esta indagación que hice sobre mi madre, yo le había puesto de título, escribe sobre tu madre para saber más de ti. Y después mi madre pasó a un segundo plano cuando encontré la respuesta y ahora estoy escribiendo la historia de mi vida, pero con mi madre en un segundo plano, que esto es un gran progreso gracias a la escritura. Entonces, les decía que esto me dio elementos de conocimiento de mí misma. Cuanto más uno se conoce, los escritores, los mejores escritores, es impresionante. Si ustedes leen una entrevista, se dan cuenta cómo se conocen, cuánto se conocen. Y si uno se conoce más, siente mejor. Y si siente mejor, disfruta más de la escritura. Bueno, en toda esta cuestión, que hablando de autobiografía, la escritura siempre es autobiográfica. Siempre, aunque uno escriba un cuento de ciencia ficción, escriba poesía, escriba, miren, incluso, miren lo que les digo, la escritura académica tiene aspectos de uno mismo, porque hay un ritmo, hay un estilo que es propio de la personalidad. Entonces, por esta razón hay muchos que dicen quiero escribir una autobiografía para dejársela a los nietos, para saber algo que no sabía, para perdurar, por la razón que sea. Y en este caso hay dos clases de personas. Están los que dicen, bueno, a mí me gustaría escribir sobre mi vida, pero no tengo mucho para contar. Y están los que dicen, yo tengo una novela o 10 novelas porque me pasaron muchísimas cosas en la vida. Bueno, a los que no saben, a los que creen que no tienen nada para contar, les digo, bueno, empieza por una minucia. Miren, escriban lo que escriban, el valor de las minucias es fundamental. Una pequeña cosa, como un pájaro, un puente, un dedal, que es una minucia, empiecen a escribir a partir de un dedal
sin pensar lo que están escribiendo, tratando de hablar del dedal que conocieron, o del que imaginaron, o del que les gustaría haber conocido. Y seguro que llegan a una abuela, a una madre, a algún familiar, y allí están metidos en la autobiografía sin darse cuenta. Otro ejercicio que les doy, mezclen esas 3 palabras y escriban una historia. Bueno, las cosas que asoman son impresionantes, porque ponen en movimiento el pensamiento divergente. 3 cosas bien distintas entre sí, no pueden ser parecidas. Este es un impulso para el que cree que no tiene nada para contar. En cambio, los que tienen mucho para contar, miren, les cuento el caso de una alumna que empezó hace un tiempo conmigo de manera online, porque ahora con la pandemia tuve que suspender, claro, como todo el mundo, los cursos presenciales. Y esta chica me decía, bueno, es una chica de 50 y tantos años, casi 60, ¿no? Me decía, yo he vivido tantas cosas en mi vida que tengo que escribir una novela porque va a salir a borbotones y porque mis hijos van a estar encantados porque hay cosas que no saben. Bueno, empezó de forma lineal y cronológica. Empezó diciendo dónde nació y que es una manera de bloquearse. A las pocas páginas ya estaba bloqueada. Ya todo lo que había creído que tenía mucho para contar, no sabía cómo seguir ni por dónde seguir. Entonces le dije, lo que pasa que estás haciéndolo cronológicamente y en algún momento surgió un fantasma que te bloqueó, que no te deja seguir. Entonces, escribe por fragmentos, escribe lo que se te ocurra. Cada uno de esos episodios que recuerdas, ya verás cómo se organizan. Por lo tanto, siempre hay un método, pero el método siempre está vinculado con la espontaneidad y con dejarse llevar por lo que las palabras te provean. En este sentido, yo digo que todos deberíamos escribir, porque si bien cuando tenemos un problema se lo podemos contar a un amigo o a un terapeuta, escribir te da otras visiones, otros modos de analizar lo tuyo. ¿Por qué? Simplemente porque queda fijado en el papel o en la pantalla y puedes releerlo y puedes tirar de ese hilo, que es algo que yo en mis 2 últimos libros, que son estos que tengo aquí, Escribir para sanar, de Urano, y el otro es este que es muy bonito, es Escribir en 21 días, de RBA. En estos 2 libros desarrollo todo un método, son complementarios, no se superponen, igual que el curso y los libros, son complementarios y no se superponen. Tanto en el curso como en los libros, desarrollo un método que yo llamo para tirar del hilo. Es decir, una vez que tienes el texto escrito, así espontáneamente, tienes que saber cómo leerlo entre líneas. Entonces, desarrollo un método para captar las resonancias, para leer entre líneas y para sacar conclusiones. Bueno, el curso y los libros, como les decía, se complementan y se complementan en una dirección de la que habla una escritora americana que es Lori Moore y que dice que la escritura o escribir es una excursión hacia afuera y hacia adentro de uno mismo.
Les decía hace un momento que todo esto no funciona si no se atreven a decir la verdad emocional. No solo la verdad de lo que sucedió, sino la verdad emocional, que son las resonancias de lo que sucedió. Para ello, siempre aclaro que discreción, porque muchos me dicen, bueno, pero yo, si escriben una autobiografía, por ejemplo, o una novela con elementos autobiográficos, que también en mis libros doy pautas de cómo se puede utilizar lo autobiográfico en una novela. Bueno, dicen, pero nombro a personas que se pueden ofender. Y yo les digo, discreción no es represión. Y entonces ya verás la manera de disfrazarlo. Bueno, o de contarlo en tercera persona, o de alguna manera, pero tienes que llegar a tu verdad emocional, ¿no? Esto está comprobado a través de, les diría que casi todos los escritores, casi todos han resuelto un conflicto a través de la escritura. Ya sea porque escribieron diarios, porque escribieron autobiografías, o porque escribieron novelas, o cuentos, o poemas. Los poemas son muy sanadores. Hay escritores como, bueno, no poetas que también, pero ahora les voy a nombrar una que me gusta mucho algunas cosas como escribe, Amélie Nothomb, una escritora francesa. Ella dice que empezó a escribir para averiguar o para curarse, en cierto modo, de la anorexia, y lo logró. Y ahora escribe cada año una novelita corta, que algunos ya conocerán, pero bueno, y así les podría nombrar a muchos otros. Por lo tanto, también compruebo la eficacia de este método a través de cientos de alumnos que han pasado por mis talleres de escritura terapéutica y a los que les hago hacer un ejercicio del que les digo que solo me manden la conclusión. Cuentan un problema, un conflicto y me mandan la conclusión. Bueno, les pido otras cosas también, pero una de las cosas que les pido y que yo fui guardando y que ahora les voy a leer algunas para que vean lo que puede la escritura, es que me manden la conclusión. Y entonces, entre las conclusiones, les voy a leer 3 o 4, porque no sé qué hora tenemos. Bruno, ¿me puedes decir cuántos minutos me quedan? Tenemos, seguí tranquila, Silvia, tenemos 10, 15 minutos más sin problema. Vale. Bueno, así leo 3 o 4 y después seguimos. Miren, están desordenadas y tomadas al azar, pero todas son distintas. Nunca en todos estos años, aunque les parezca mentira, el ejercicio es el mismo, pero ninguna conclusión es igual. Increíble. Hay una que no sé quién es porque los nombres no los tengo, dice, me aportó escribir este texto, ¿no? La escritura y escribir este problema, para que vean la escritura cómo funciona. Me aportó la creencia de que se puede perseguir lo que se quiera conseguir. Aprendí que hay que seguir intentando. Otra o otro. Me sentí liberado al sacar fuera y compartir conmigo mismo algo muy guardado. Al mismo tiempo evité la paranoia de que nadie tuviera acceso nunca a este escrito, gracias a la advertencia de que cuando termines
borras el documento. También suma cierto alivio la esperanza de que esta catarsis sea un paso más hacia la superación de lo que este tema, de lo que de este tema me angustia. Otro, se los leo porque me parecen muy interesantes para comprobar si ustedes escriben qué les pasa y tomar nota, ¿no? Fue como si una bola de nieve se fuera derritiendo. Fíjense qué imagen. Comencé escribiendo con cierto enfado y con cierto espíritu crítico. Luego fue predominando un espíritu más conciliador, de aceptación, de menos juicio, desdemonizando ciertas situaciones para darles una perspectiva más humana, terrenal, realista, menos dramática. Y al mirar cara a cara mis miserias, me acompañó cierta adrenalina y sentí que también podía abrazarlas. Y otro más, después si quieren en las preguntas, pueden pedirme que les lea otros porque tengo, y a mí me encanta leerlos. Siento algo así como ligereza frente al asunto. La dificultad, el conflicto, va perdiendo solidez a medida que lo escribo. Hay un movimiento de energía, un dinamismo, una fluidez que siento en todo el cuerpo, precedido por la mano, que antes no tenía. Bueno, sigamos. De esta manera, con todos estos testimonios y con la práctica y con la experiencia, diseñé o diagramé un método de liberación a través de la escritura, que en este curso desarrollo e intento demostrar la razón, que lo hago a través de todos mis libros, por la cual todos deberíamos escribir. Tengan o no tengan ganas de publicar, así quieran escribir un artículo, una carta. Miren, hay un alumno que desde hace años viene a un taller que coordino con mi amigo Francés Miralles y que nos reímos siempre porque hace años que viene, porque escribe cartas al director denunciando cuestiones. Él se queja y los periódicos le sacan la queja y entonces las quiere perfeccionar porque ya tiene más de 200 cartas publicadas. O sea que se puede escribir lo que sea, incluso un mensaje por mail. Fíjense que yo cuando recibo un mail me doy cuenta de cómo es la persona de acuerdo al encabezamiento y al lenguaje. Hay gente que me escribe que me dice, mira, quiero participar de este taller, pero yo veo que pones el listón muy alto, o que mis compañeros participé una vez y veo que escriben mucho mejor que yo. Y resulta que el mail es una maravilla, una perfección literaria, un talento de cómo está escrito. Entonces, y no se dio cuenta. ¿Qué pasó? Que en este caso se soltó para contarme lo que sentía, no se sintió perseguido porque para escribir un texto publicable. Hay otras personas que en cambio vienen con la idea fija de publicar. Y a este mismo curso venía una chica que también nos reíamos porque nos preguntó, ¿y cómo se hace para que no te roben la idea y para
registrarse en el registro de derechos de autor. Y entonces la miramos y le dijimos, pero tú, ¿cuántas páginas tienes escrita en tu vida? Era una chica que tenía unos 30 años. Bueno, hasta ahora ya tengo 7. Y entonces ya estaba pensando en que eso no era un borrador y que había, que todavía no sabía ni cuál era el sentido, ni dos cuestiones básicas son qué quiero escribir y de qué quiero hablar. Que eso se sabe, a veces se sabe de entrada, porque tienes una angustia muy grande y entonces dices, quiero denunciar este maltrato. Entonces ya saben sobre qué quieren escribir, de qué quieren hablar, pero no saben si dentro del género policíaco o dentro de un género intimista o dentro de o en poesía o a través de un ensayo. Entonces todo eso se va descubriendo a medida que se escribe. Nada se sabe sin la constancia de escribir cada día. ¿Por qué la constancia de escribir cada día? Simplemente porque las neuronas son plásticas y se acomodan en una dirección especial y se hace el hábito, encuentras el hábito. Les decía que para escribir también hay que reconocer el valor de las palabras. Reconocer el valor de las palabras porque una sola palabra, la palabra cuidado, te puede evitar la muerte, como le pasó a García Márquez, que iba a cruzar la calle cuando tendría 12 años y un cura le gritó desde la otra acera, cuidado, cuidado, porque venía una bicicleta a toda pasta y si él no hubiera escuchado esa palabra, no se hubiera salvado. Entonces, reconocer el poder de las palabras y darse cuenta que los genios, los grandes escritores, lo único que hacen, o no lo único, pero lo básico, es combinar sintácticamente una serie de palabras gramaticales, que la gramática es la que diferencia las clases de palabras, con una puntuación especial y así consiguen una novela que tiene mucho éxito. O sea, el poder del lenguaje, número 1. Los recursos de estilo, como la oposición, la repetición, la comparación, que son recursos también en la vida, porque, bueno, ahora no hay tiempo para que les diga por qué, pero yo en mis libros lo cuento, incluso en el libro de la puntuación para escritores y no escritores, que casualmente es uno de los más vendidos, me di el gusto de hacer un capítulo en que, preguntándole a mis amigos qué signos de puntuación usaban, deduzco cómo puede ser su personalidad. Y me di cuenta que coincide. ¿eh? Yo soy escritora de paréntesis. Ahora me tuve que frenar para no ir abriendo paréntesis e irme por las ramas, que es una cuestión muy argentina. Bueno, y el tercer recurso, la tercera condición, no es un recurso a la hora de escribir, es imaginar el final. Imaginar el final antes de tener todo, que es lo que hacía Borges. Imaginaba el final y después escribía el cuento. Y en la vida, uno, aunque no sepa, aunque no conozca ese final, tiene que imaginar un propósito al que alcanzar, que es como un final al que quiere llegar. Y una vez que llegó, pensar en otro y después en otro,
Y esto ayuda a vivir y a hacer pactos con uno mismo. En la novela, y con esto ya voy terminando, los finales iluminan todo lo anterior. Y les doy dos ejemplos, dos anécdotas. Una es la que demuestra que el final depende de cada persona y de la imaginación de cada uno. Esta anécdota cuenta que había dos amigos, bueno, no, antes les cuento otra. Esto ocurre en un hospital. En un hospital era la sala de neumología y estaban todos en un pulmotor, en un pulmón artificial, según en el país que vivan, y no se podían mover. Entonces había una sola ventana y una de esas personas, uno de esos enfermos, estaba frente a la ventana. Y él se encargaba de contarles cada mañana todo lo que pasaba frente a la ventana. Y les contaba historias de distintas personas, si uno iba a la compra y lo que él se imaginaba y tal. Resulta que un día ese señor se murió. Entonces todos pidieron estar frente a la ventana, pero le tocó a uno solo y ese dijo, lo siento, frente a esta ventana hay solo una pared gris y descascarada. O sea, que el otro lo que hacía es imaginarse todo lo que contaba. Por lo tanto, si esto lo tomamos como el final de una historia, uno puede al final hacer un final cargado de adornos y con muchas cosas imaginarias, o un final seco. Hay finales secos y hay finales húmedos, yo digo. Hay finales abiertos y finales cerrados. Pero sea el final que sea, tiene que retomar elementos anteriores. Tiene que ser lógico, pero inesperado. Y entonces les cuento la última anécdota, y con esto termino, que es, la contaba Juan José Millás en sus talleres, para ejemplificar esto del final lógico pero inesperado, en la que hay una pareja que se casa. El jefe de esa pareja, de la chica, les manda un regalo, que son unas lámparas que les parecen horribles. Entonces, cuando entran a vivir a su casa, las guardan en el armario y ponen otras. Un día, ese jefe toca el portero automático y entonces ellos se apuran a colocar las lámparas debajo de la cama, sacan las otras y las ponen en las mesas de luz. Entonces entra la mujer del jefe a la habitación y dice, ¡ay, qué bonitas que han quedado! Es que tardé tanto en comprarlas. Y entonces dice, bueno, pero las quiero ver encendidas. Y las enciende y se encienden las dos que estaban abajo, que eran las de ellos. O sea, este es un final lógico, pero inesperado. Bueno, todas estas cosas son las que les cuento en este curso, que tendrá asociados 2 cursos más en base a yo voy a estar en comunicación por mail con los que se apunten. Incluso ahora Bruno les va a pasar un ejercicio para todos, pero solo los podrán mandar a mi mail y si quieren un comentario y un análisis del estilo, los que se apunten al curso. Entonces, yo les fui dando ejercicios en el curso, que también si quieren me los pueden mandar, y yo, en base a lo que vea, ya les preguntaré a todos al final de este curso, y voy montando otros 2 cursos distintos, porque siempre monto los cursos y los libros con las necesidades que observo en la gente. Y generalmente hay cuestiones en que son masivas. Por eso es más fácil de elegir, de escoger los temas, ¿no? El temario ya lo habrán visto. Y bueno, les pido que tengan en cuenta los 2 libros, porque son los últimos que salieron,
Escribir para Sanar y escribir en 21 días, y que se apunten a mis cursos, que los espero con mucha ilusión y con mucho interés, para que sigamos intercambiando ideas. Bueno, Bruno, ya nos podemos despedir No, si Silvia, o ahora vamos a pasamos las a las preguntas. preguntas. Sí, Eso. Muy interesante. Y además, estoy... las preguntas son una especie de despedida, ¿no? Bueno, Exacto. Y estoy sí. recibiendo muchas felicitaciones, muchos saludos y los animo también a que sigan preguntando, ¿eh? Vamos con la Vale, primera pregunta, ¿te parece? me parece. Bien, Marina pregunta. Silvia, buenas tardes, un placer escucharte. Te quería consultar, ¿podrías especificar cuáles son las técnicas más importantes del oficio de escritor? Bueno, lo que yo digo siempre es que en primer lugar lo que hay que tener es una voz propia. Y después hay que aplicar a cada relato, contarlo, cada relato desde la voz de lo que quieres contar y de lo que le pasa al protagonista. Además de la voz narrativa, que es la propia y la de los relatos, una cosa muy importante es crear un universo propio. Para ello, lo que es fundamental es la atmósfera y los pequeños detalles. Esto es básico. Hay muchas más cosas, pero esto es lo básico. Teniendo esto Perfecto, ya... perfecto. Bueno, acá nos pregunta Antonio, nos comenta, es escritor amateur y autodidacta. Y nos dice, vi que en un capítulo de Escribir para Sanar, que se titula Escribe para que se cumplan tus deseos, me gustaría que nos explique a qué te refieres. Bueno, me refiero a esto mismo que hablaba aquí en el curso, de que uno predispone las percepciones. Esto lo dice la física cuántica y, y la neurociencia, ¿no? Que se crea el hábito si escribes cada día. Y si escribes cada día tu deseo eh, con mucha carga pasional y con mucha emoción, está comprobado que hubo mucha gente que pidió los deseos más eh, descabellados y se le cumplieron. O sea que se trata esto, de escribir cada día unos minutos y repetir el deseo y siempre a la misma hora, porque predispones el cerebro para que se cumpla, ¿no? Porque, ¿qué Genial. pasa? Sí, Claro, te vas observando cosas que antes no observabas a repetir, ¿vale? perfecto, se entiende. Elena nos pregunta, Silvia. Silvia, Mm. muchas gracias por el webinar. Deseo indagar en algo que dijiste. ¿En qué sentido es útil el interlocutor? Bueno, el interlocutor es un elemento que ayuda al desbloqueo, porque una cosa es contar sin saber a quién le estás contando algo, y otra cosa es pensar que se lo cuentas a tu padre, a un vecino, a tu novio. Entonces va cambiando el tono y encuentras tonos que no habías encontrado si no pensabas en ese interlocutor. Perfecto. Sigo recibiendo acá comentarios, Silvia, de lo interesante de la charla y que lo difícil también para que se ve que es para el que recién comienza, ¿no? Así que los animo a seguir preguntando. Federico nos consulta, ¿podrías citar otros casos de escritores o artistas que superaron un trauma gracias a la creación literaria? Bueno, son muchos, pero voy a citar dos o tres. Eh, Dostoyevsky tenía el deseo de asesinar a su padre, no lo quería, y se dio el gusto de hacerlo en una de sus novelas. Humberto Eco escribió El nombre de la rosa precisamente para una cuestión parecida, porque quería asesinar a un monje. Eh,
¿Quién más? Borges. Borges escribió el cuento Funes el Memorioso porque no podía dormir. Inventó a un personaje mientras no podía dormir. ¿Qué hacía? Inventaba historias. Entonces se le ocurrió un personaje que había conservado la memoria de todo. Y inventando ese personaje, él al final consiguió dormir. Y dice que no se curió, él lo dice así, mágicamente superé el insomnio. Y después, por último, Isabel Allende, cuando se murió su hija, pudo superar la muerte de su hija y convertir lo monstruoso en maravilloso, gracias a escribir una novela. Perfecto. Hugo nos consulta, Silvia, ¿cómo se explica la posibilidad de escribir en 21 días? ¿No es una sugerencia autobloqueante por exigente del proceso creativo? Por lo exigente del proceso creativo. No, mira, es todo lo contrario, porque son 21 días para escribir libremente el material para una novela. Pero claro, es lo que yo decía antes, no hay que creer que el primer borrador ya es publicable. Entonces, en este libro, que se llama justamente así, Escribir en 21 días, lo que hago son dar distintos bloques de 21 días para ir acumulando material, un ejercicio para cada día, porque también de este modo lo que dice la neurociencia es que en realidad son bloques de 22, 22 y 22. 66 días consigues, si lo haces cada día, consigues un nuevo hábito que no tenías. Entonces, yo hago 21 días, 21 días y 21 días, y el día 22 es el día que reúnes todo, y ahí les doy las pautas para tirar del hilo desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista del oficio de escritor. Cada uno lo aplica como quiere o a las dos cosas. Nos pregunta Nicole Hernández, que se ve que está en Latinoamérica. Buen día, Silvia. El gusto de escucharte por primera vez. Una pregunta. ¿Recomiendas ir a terapia psicológica a la par de ir escribiendo? En caso positivo, ¿en qué podría ayudarnos la terapia en la escritura? Ah, muy bien. Sí, yo creo que lo que puedes hacer si estás en una terapia con un psicólogo, cualquier tipo de terapia, es quedarte en silencio y no en sin moverte, quedarte en silencio pero ir andando, llevar una libreta contigo cuando sales de la terapia y apuntar no necesariamente lo que sucedió en la terapia, sino las resonancias que te surgen mientras vas andando. ¿Entiendes? Porque si vas a copiar todo lo que sucedió en la terapia, es posible que resulte más mecánico. Pero si en cambio tomas nota de las resonancias, de lo que te resuena, por ejemplo, hablaste de tu padre y recordaste un día de sol. Entonces, la resonancia es, pero hubo un día de sol que me llevó a jugar al parque. Lo que apuntas es esa resonancia, algo que no apareció en la terapia, pero que gracias a la terapia puedes asociar, o sea, las asociaciones. Y esto me parece muy válido. Perfecto. Fernanda Sánchez. ¿Leer mucho ayuda a formarse mejor como escritor? Absolutamente. Yo siempre digo que el mejor taller de escritura es la lectura y que el profesor, cuando doy cursos a los profesores para que apliquen el método a los niños, con los niños, les entro diciendo, el profesor que no ha leído ni escrito nunca no puede enseñar a un niño ni a leer ni a escribir. Entonces, precisamente ahora, perdón porque siempre para todo tengo un libro,
pero en unos meses va a salir un libro mío en Alba, en Editorial Alba, que es donde escribo las guías del escritor, que se llama Escribe como los maestros. Y ahí tomo 30 autores y cuento qué se puede aprender de cada uno. Y lanzo un método para, entre comillas, copiarlo sin que se note. Perfecto. Nos pregunta Sabrina Sanguinetti. Primero te saluda, buenas tardes Silvia. Me quedé pensando en las minucias. ¿Podría ser un ejercicio diario para empezar, despertar y alimentar la escritura? ¿Podría usarse por 21 días? Precisamente es el ejercicio número 1 en mi libro. Es el ejercicio de las minucias que doy. Sí, puedes trabajar con un día, pero todas minucias distintas. No puedes, por ejemplo, no puedes utilizar minucias del mismo campo semántico. Una silla, una mesa y un sofá y una mesita ratona. Con eso es posible que salga una historia. En cambio, si tú utilizas un zapato, una ventana y colocas un verbo, usar las minucias y conectarlas con verbos narrativos muy significativos, funciona muy bien. Y sí lo podría Perfecto, entender. perfecto, perfecto. Vamos con la última pregunta que veo que tenemos. Silvia es de Tanzú. Silvia, buenas tardes. Te escribo desde Barcelona. ¿En qué consiste el estilo de un escritor? Bueno, el estilo tiene que ver con la personalidad. El estilo es la personalidad. Por lo tanto, por eso decía que conocerse a uno mismo ayuda a descubrir ese estilo. Porque ¿de qué depende la personalidad y el estilo? Es producto de la historia vivida. El escritor, el autor en general de lo que sea, está sobredeterminado por su historia vivida. Las huellas que esto desarrollo, todo este tema lo desarrollo precisamente en este libro, Escribir para Sanar, cómo las heridas se pueden convertir en motor y cómo las huellas te dejan sedimentos que son parte de tu estilo después. Por ejemplo, se habla de lo kafkiano y es el estilo de Kafka, la mirada del absurdo, porque él miraba el mundo como terrible y como absurdo por la relación que había tenido con su padre, que era terrible también. Entonces, todo esto te va marcando y forma parte del estilo. Perfecto, Silvia. Bueno, estamos llegando al final ya. Te quería agradecer mucho por impulsarnos y animarnos a entrar en el mundo de la creación literaria, que es tan interesante y enriquecedor, ¿no? Vale, me alegro mucho de haber sido útil para algunos. Y nada, espero encontrarlos en el curso. Seguramente, seguramente. Les comento a todos que estará próximamente disponible en Flock la grabación de este webinar y como lo comentamos al principio, ya está disponible el curso de Silvia, el arte de contar historias sobre uno mismo y para publicar creatividad y oficio. Por lo que te animamos a registrarte en nuestra plataforma para poder disfrutarlos desde allí y seguirnos en redes sociales para participar de todas las novedades. Bueno, Silvia, muchas gracias nuevamente y les mando Gracias. saludos a todos y agradecimiento a todos también por participar. Muchas gracias, y hasta el próximo webinar. Hasta el próximo. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.